Prisión de Jesús. Hallándose Jesús con los 3 apóstoles en el camino entre Getsemaní y el huerto de los Olivos, Judas y su gente aparecieron a 20 pasos de allí, a la entrada del camino. Hubo una disputa entre ellos porque Judas quería que los soldados se separasen de él para acercarse a Jesús como amigo, a fin de no aparecer en inteligencia con ellos. Pero estos, parándolo, le dijeron: «No, camarada, no te escaparás hasta que tengamos al Galileo». Viendo que los 8 apóstoles corrían al ruido, llamaron a los 4 alguaciles que estaban a cierta distancia. Cuando Jesús y los 3 apóstoles reconocieron a la luz de la antorcha esta turba de gente armada, Pedro quería rechazarlos con la fuerza y dijo: «Señor, los 8 están cerca de aquí, ataquemos a los alguaciles». Pero Jesús le dijo que se estuviera quieto y dio algunos pasos atrás. 4 discípulos habían salido del huerto de Getsemaní y preguntaban qué sucedía. Judas quiso entrar en conversación con ellos y contarles cualquier cosa, pero los soldados se lo impidieron. Esos 4 discípulos eran Santiago el menor, Felipe, Tomás y Natanael. Este último era hijo del viejo Simeón, y algunos otros habían venido a Getsemaní con los 8 apóstoles o enviados por los amigos de Jesucristo para saber noticias suyas o excitados por la curiosidad. Los otros discípulos andaban errantes acá y allá, observando y decididos a huir. Jesús se acercó a la tropa y dijo en voz alta e inteligible: «¿A quién buscáis?». Los jefes de los soldados respondieron: «A Jesús Nazareno». «Yo soy», replicó Jesús. Apenas había pronunciado estas palabras cuando cayeron en el suelo como atacados de una apoplejía. Judas, que estaba todavía al lado de ellos, se sorprendió y, queriendo acercarse a Jesús, el Señor le tendió la mano y le dijo: «Amigo mío, ¿qué has venido a hacer aquí?». Y Judas, balbuceando, habló de un negocio que le habían encargado. Jesús le respondió en pocas palabras, cuya sustancia es esta: «Más te valdría no haber nacido». No me acuerdo bien. Mientras tanto, los soldados se levantaron y se acercaron al Señor esperando la señal del traidor, el beso que debía dar a Jesús. Pedro y los otros discípulos rodearon a Judas y lo llamaron ladrón y traidor. Quiso persuadirlos con mentiras, pero no pudo, porque los soldados lo defendían contra los apóstoles y por eso mismo atestiguaban contra él. Jesús dijo por segunda vez: «¿A quién buscáis?». Ellos respondieron de nuevo: «A Jesús Nazareno». «Yo soy, ya os lo he dicho, soy yo a quien buscáis. Dejad a estos». A estas palabras, los soldados cayeron por segunda vez con contorsiones semejantes a las de la epilepsia, y Judas fue rodeado otra vez por los apóstoles, exasperados contra él. Jesús dijo a los soldados: «Levantaos». Se levantaron, en efecto, llenos de terror. Pero como los apóstoles estrechaban a Judas, los soldados le libraron de sus manos y le mandaron con amenazas que les diera la señal convenida, pues tenían orden de prender a aquel a quien besara. Entonces Judas vino a Jesús y le dio un beso con estas palabras: «Maestro, yo te saludo». Jesús le dijo: «Judas, tú vendes al Hijo del Hombre con un beso». Entonces los soldados rodearon a Jesús y los alguaciles que se habían acercado le echaron mano. Judas quiso huir, pero los apóstoles lo detuvieron y, lanzándose sobre los soldados, gritaron: «¡Maestro, desnudaremos la espada!». Pedro, más decidido que los otros, tomó las suyas, pegó a Malco, criado del sumo sacerdote, que quería rechazar a los apóstoles, y le hirió en la oreja. Esta cayó en el suelo y el tumulto llegó entonces a su colmo. Los alguaciles habían tomado a Jesús para atarlo. Los soldados lo rodeaban un poco más de lejos y entre ellos Pedro había herido a Malco. Otros soldados estaban ocupados en rechazar a los discípulos que se acercaban o en perseguir a los que huían. 4 discípulos se veían a lo lejos. Los soldados no se habían aún repuesto del terror de su caída y no se atrevían a alejarse por no disminuir la tropa que rodeaba a Jesús.
Judas, que había huido después de haber dado el beso traidor, fue detenido a poca distancia por algunos discípulos que lo llenaron de insultos. Pero los 6 fariseos que llegaron en este momento lo libertaron, y los 4 alguaciles se ocuparon en atar al Señor que tenían entre sus manos. Tal era el estado de cosas cuando Pedro pegó a Malco, y Jesús le había dicho enseguida: «Pedro, mete tu espada en la vaina, pues el que a cuchillo mata, a cuchillo muere. ¿Crees tú que yo no puedo pedir a mi Padre que me envíe más de 12 legiones de ángeles? ¿No debo yo apurar el cáliz que mi Padre me ha dado a beber? ¿Cómo se cumpliría la Escritura si estas cosas no sucedieran?» Y añadió: «Dejadme curar a este hombre». Se acercó a Malco, tomó su oreja, oró y la curó. Los soldados estaban a su alrededor con los alguaciles y los 6 fariseos. Estos le insultaban, diciendo en la turba: «Es un enviado del diablo, la oreja parecía cortada por sus hechicerías y por sus mismos hechizos la ha curado». Entonces Jesús les dijo: «Habéis venido a prenderme como un asesino, con armas y palos. He enseñado todos los días en el templo y no me habéis prendido. Pero vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas, ha llegado». Mandaron que lo atasen y le insultaban diciéndole: «Tú no has podido vencernos con tus encantos». Jesús les dio una respuesta de lo que no me acuerdo muy bien, y los discípulos huyeron en todas direcciones. Los 4 alguaciles y los 6 fariseos no cayeron cuando los soldados, y por consecuencia no se habían levantado. Así me fue revelado, porque estaban del todo entregados a Satanás, lo mismo que Judas, que tampoco se cayó, aunque estaba al lado de los soldados. Todos los que cayeron y se levantaron se convirtieron después y fueron cristianos. Estos soldados habían solo rodeado a Jesús, pero no habían puesto las manos sobre él. Malco se convirtió después de su cura y en las horas siguientes sirvió de mensajero a María y a los otros amigos del Salvador. Los alguaciles ataron a Jesús con la brutalidad de un verdugo. Eran paganos y de baja estofa. Tenían el cuello, los brazos y las piernas desnudos, eran pequeños, robustos y muy ágiles. El color de la cara era moreno rojizo y parecían esclavos egipcios. Ataron a Jesús las manos sobre el pecho con cordeles nuevos y durísimos. Le ataron el puño derecho bajo el codo izquierdo y el puño izquierdo bajo del codo derecho. Le pusieron alrededor del cuerpo una especie de cinturón lleno de puntas de hierro, al cual le ataron las manos con ramas de sauce. Pusiéronle al cuello una especie de collar lleno de puntas, del cual salían 2 correas que se cruzaban sobre el pecho como una estola e iban atadas al cinturón. De este salían 4 cuerdas, con las cuales tiraban al Señor de un lado y de otro, según su inhumano capricho. Se pusieron en marcha después de haber encendido muchas hachas. 10 hombres de la guardia iban delante, después seguían los alguaciles, que tiraban de Jesús por las cuerdas, detrás los fariseos, que lo llenaban de injurias. Los otros 10 soldados cerraban el séquito. Los discípulos andaban errantes a cierta distancia, dando gritos y como fuera de sí. Juan seguía de cerca a los soldados que estaban detrás y los fariseos les mandaron que lo prendieran. En efecto, algunos corrieron hacia él, pero huyó, dejando entre sus manos su sudario por el cual le habían prendido. Se había quitado su capa y no llevaba más que un vestido interior, corto y sin mangas, a fin de poderse escapar más fácilmente. Se había puesto alrededor del cuello, de la cabeza y de los brazos una banda larga de lienzo que los judíos llevan ordinariamente. Los alguaciles maltrataban a Jesús de la manera más cruel, para adular bajamente a los fariseos, que estaban llenos de odio y de rabia contra el Salvador. Le llevaban por caminos ásperos, por encima de las piedras, por el lodo, y tiraban de las cuerdas con toda su fuerza. Tenían en la mano otras cuerdas con nudos, y con ellas le pegaban, como un carnicero pega a la res que lleva a sacrificar.
Y todas estas crueldades iban acompañadas de insultos tan soeces que la decencia no me permite contarlos. Jesús estaba descalzo. Tenía, además de su vestido ordinario, una túnica de lana sin costuras y otro vestido por encima. Cuando prendieron al Salvador, no vi que le presentasen ninguna orden ni ninguna escritura. Lo trataron como si hubiese estado fuera de la ley. Andaban deprisa. Al dejar el camino que está entre el huerto de los Olivos y el de Getsemaní, volvieron a la derecha y llegaron al puente sobre el torrente de Cedrón. Jesús, al ir al huerto de los Olivos, no pasó este puente. Tomó un camino de rodeo por el valle de Josafat que conducía a otro puente más al sur. El que pasaba ahora era muy largo, porque se extendía más lejos que la ensenada del torrente a causa de la desigualdad del terreno. Antes de llegar a él vi a Jesús 2 veces caer en el suelo por los violentos tirones que le daban. Pero al llegar al medio del puente, su crueldad no tuvo límites. Empujaron brutalmente a Jesús atado y lo echaron desde su altura en el torrente, diciéndole que saciara su sed. Sin la asistencia divina, esto solo hubiera bastado para matarlo. Cayó sobre las rodillas y sobre la cara, que se la hubiera despedazado contra los cantos, que estaban apenas cubiertos con un poco de agua, si no la hubiera protegido con los brazos juntos atados, pues se habían soltado de la cintura, sea por auxilio divino o porque los alguaciles los desataran. Las rodillas, los pies, los codos y dedos se imprimieron milagrosamente en la piedra donde cayó, y esta marca fue después objeto de veneración. Las piedras eran más blandas y más creyentes que el corazón de los hombres, y daban testimonio, en aquellos terribles momentos, de la impresión que la verdad suprema hacía sobre ellas. Yo no he visto a Jesús beber, a pesar de la sed ardiente que siguió a su agonía en el huerto de los Olivos. Le vi beber agua del Cedrón cuando le echaron en él, y supe que se cumplió un pasaje profético de los Salmos que dice que beberá en el camino del agua del torrente. Salmo 109. Los alguaciles tenían siempre a Jesús atado con las cuerdas, pero no pudiéndole hacer atravesar el torrente a causa de una obra de albañilería que había al lado opuesto, volvieron atrás y lo arrastraron con las cuerdas hasta el borde. Entonces aquellos miserables lo empujaron con las cuerdas sobre el puente, llenándole de injurias, de maldiciones y de golpes. Su larga túnica de lana, toda empapada en agua, se pegaba a sus miembros. Apenas podía andar, y al otro lado del puente cayó otra vez en tierra. Lo levantaron con violencia, sacudíanle con las cuerdas y ataron a su cintura los bordes de su vestido húmedo en medio de los insultos más infames. No era aún medianoche cuando vi a Jesús al otro lado del Cedrón, arrastrado inhumanamente por los 4 alguaciles sobre un sendero estrecho entre las piedras, los cardos y las espinas. Los 6 perversos fariseos iban tan próximos a él cuanto el camino se lo permitía, y con palos de diversas formas, a empujones, le punzaban, lloviendo sobre él los golpes. Cuando los pies desnudos y ensangrentados de Jesús rasgábanse con las piedras o los abrojos, dirigíanle insultos llenos de cruel ironía, diciendo: «Su precursor Juan Bautista no le ha preparado mal camino». O bien: «Las palabras de Malaquías, envío delante de ti mi ángel para prepararte el camino, no tienen aplicación aquí». Y cada burla de estos hombres era como una espuela para los alguaciles que redoblaban los malos tratamientos con Jesús. Sin embargo, advirtieron que algunas personas se aparecían acá y allá a lo lejos, pues muchos discípulos se habían juntado al oír la prisión del Señor y quería saber qué sería del Maestro. Los enemigos de Jesús, temiendo alguna agresión, dieron con sus gritos señal para que les enviasen refuerzos. Distaban todavía algunos pasos de una puerta situada al mediodía del templo y que conduce por un arrabal llamado Ofel
a la montaña de Sión, a donde vivían Anás y Caifás. Vi salir de esta puerta unos 50 soldados. Llevaban muchas hachas, eran insolentes, alborotadores, y a grandes voces anunciaban su llegada, felicitando a los que venían gozosos con su triunfo. Unidos ya a la escolta de Jesús, vi a Malco y a algunos otros aprovecharse del desorden ocasionado por el tropel para huir al Monte de los Olivos. Cuando esta nueva tropa salió de Ofel, vi a los discípulos que se habían presentado a cierta distancia dispersarse. La Virgen Santísima y 9 de las santas mujeres, llevadas por su inquietud, fueron al valle de Josafat. Lázaro, Juan, Marcos, el hijo de la Verónica y el de Simeón estaban con ellas. Este último se hallaba en Getsemaní con Natanael y los 8 apóstoles, y había huido delante de los soldados. Oíanse los gritos y se veían las luces de ambas tropas que se juntaban. La Virgen perdió el sentido. Sus amigas se retiraron con ella para llevarla a casa de María, madre de Marcos. Los 50 soldados eran un destacamento de una fuerza de 300 hombres que ocupaba las puertas y las calles de Ofel, pues el pérfido Judas había dicho a los príncipes de los sacerdotes que los habitantes de Ofel, pobres obreros la mayor parte, eran partidarios de Jesús y que se podía temer que intentaran liberarlo. El traidor sabía que Jesús había consolado, enseñado, socorrido y curado a gran número de aquellos pobres obreros. En Ofel se había detenido el Señor en su viaje de Betania a Hebrón, después de la degollación de Juan Bautista, sanando a muchos albañiles heridos en la caída de la torre de Siloé. La mayor parte de aquella pobre gente, después de Pentecostés, adhirióse a la primera comunidad cristiana. Cuando los cristianos se separaron de los judíos y establecieron casas para la comunidad, alzáronse chozas y tiendas desde allí hasta el Monte de los Olivos, en mitad del valle. También vivía allí San Esteban. Ofel cubre una altura rodeada de muros, situada al mediodía del templo. Este arrabal no me parece más grande que Dulmen. Los buenos habitantes de Ofel despertaron a los gritos de los soldados y saliendo de sus casas corrieron a las calles y a las puertas para saber lo que sucedía. Mas los soldados los empujaban brutalmente hacia sus viviendas, diciéndoles: «Jesús, el malhechor, vuestro falso profeta, va conducido preso. El sumo sacerdote no quiere dejarle continuar el oficio que tiene. Será crucificado». A esta noticia no se oían más que gemidos y llantos. Aquellas pobres gentes, hombres y mujeres, corrían acá y allá vertiendo lágrimas o se ponían de rodillas con los brazos extendidos y clamaban al cielo recordando los beneficios de Jesús. Pero los soldados les empujaban maltratándolos, los hacían entrar por fuerza en sus casas y no se hartaban de injuriar a Jesús diciendo: «Ved aquí la prueba de que es un agitador del pueblo». Sin embargo, no querían ejercer grandes violencias contra los habitantes de Ofel por miedo de que opusieran abierta resistencia y se contentaban con alejarlos del camino que debía seguir Jesús. Mientras tanto, la turba inhumana que conducía al Salvador se acercaba a la puerta de Ofel. Jesús se cayó de nuevo y parecía no poder andar. Entonces un soldado, compadecido, dijo a los demás: «Ya veis que este infeliz casi sucumbe. Si hemos de conducirle vivo a los príncipes de los sacerdotes, aflojadle las manos para que pueda apoyarse cuando se caiga». La tropa se paró y los alguaciles desataron los cordeles. Mientras tanto, otro soldado compasivo le trajo un poco de agua de una fuente que estaba cerca. Jesús le dio las gracias y citó con este motivo un pasaje de los profetas que habla de fuentes de agua viva. Y esto le valió 1000 injurias y 1000 burlas de parte de los fariseos. Vi a esos 2 hombres, el que hizo desatar las manos y el que le dio de beber, favorecidos de una luz interior de la gracia. Se convirtieron antes de la muerte de Jesús y se agregaron a sus discípulos. Vueltos a ponerse en marcha,
Llegaron a la puerta de Ofel, donde fueron recibidos por los lamentos de los habitantes, harto obligados por gratitud a Jesús. Los soldados apenas podían contener a aquella multitud que se precipitaba por todas partes. Juntaban las manos y arrodillándose exclamaban: «¡Soltad a ese hombre! ¡Soltad a ese hombre! ¿Quién nos ayudará? ¿Quién nos consolará y nos curará? Dadnos a ese hombre». Era un espectáculo doloroso ver a Jesús pálido, desfigurado, cubierto de heridas, el pelo en desorden, su vestido húmedo y manchado, arrastrado con cuerdas, empujado a palos y golpes como pobre animal que conducen al sacrificio, preso entre alguaciles innobles y medio desnudos, y por soldadesca grosera y soez, en medio de la multitud afligida de los habitantes de Ofel, que tendían hacia él las manos que curara de la parálisis, suplicando a los verdugos con la voz que él les diera, siguiendo con los ojos llenos de lágrimas a aquel a quien debían la misma luz. Cuando llegaron al valle, mucha gente de la ínfima clase del pueblo, excitada por los soldados y por los enemigos del Señor, se había unido a la escolta, maldiciendo e injuriando a Jesús, y ayudábanles a repeler e insultar a los buenos habitantes de Ofel. Ofel está situado sobre una altura. En el sitio más elevado hay una plaza, a donde vi mucha madera. La escolta fue bajando después y pasó por una puerta que se abría en la muralla. Dejaron a la derecha un gran edificio, resto de las obras de Salomón, y a la izquierda, si no me equivoco, el estanque de Betesda. Después se dirigieron al occidente, siguieron una calle llamada Millo. Entonces volvieron un poco al mediodía, subiendo hacia Sion, y llegaron a la casa de Anás. En todo el camino no cesaron de maltratar al Señor. La canalla que venía del pueblo, aumentándose sin cesar, era para los verdugos de Jesús ocasión de renovar. Madre mía. En todo el camino no cesaron de maltratar al Señor. La canalla que venía del pueblo, aumentándose sin cesar, era para los verdugos de Jesús ocasión de renovar los insultos. Desde el monte de los olivos hasta la casa de Anás, Jesús cayó 7 veces. Los habitantes de Ofel estaban llenos de espanto, de angustia, cuando un nuevo incidente vino a excitar su compasión. Llevada la madre de Jesús por las mismas mujeres a la casa de María, madre de Marcos, que estaba situada al pie de la montaña de Sión, por en medio de Ofel, conocida que fue, dieron nuevas muestras de dolor y de compasión, y se juntaban tan apretados alrededor de María que casi la llevaba la multitud. María estaba muda de dolor. Al llegar a casa de María, madre de Marcos, no habló hasta que vino Juan y le contó todo lo que había visto desde la salida del cenáculo. Después condujeron a la Virgen Santísima a casa de Marta, en la parte occidental de la ciudad. Pedro y Juan, que habían seguido a Jesús de lejos, corrieron a casa de algunos servidores de los príncipes de los sacerdotes que Juan conocía, para poder entrar en las salas del tribunal a donde su maestro fuera conducido. Estos hombres, amigos de Juan, eran una especie de mensajeros de cancillería que debían correr por todo el pueblo para despertar a los ancianos y a otras personas convocadas para el juicio. Deseaban hacer un servicio a los 2 apóstoles, pero no tuvieron otro medio sino vestir a Pedro y a Juan con una capa igual a las suyas y que los ayudaran a llevar las convocatorias a fin de poder entrar enseguida con su disfraz en el tribunal de Caifás, donde estaban juntos soldados y falsos testigos, y del cual echaban a la demás gente. Los apóstoles se encargaron de avisar a Nicodemo, José de Arimatea y otras personas bien intencionadas, pues eran miembros del consejo, y de ese modo hicieron venir a algunos amigos de su maestro, con quienes los fariseos no hubieran contado regularmente. Mientras tanto, Judas andaba errante como un insensato,
al pie de la subida donde termina Jerusalén por la parte del mediodía, entre los escombros y las inmundicias hacinadas en este sitio. Anás y Caifás habían recibido inmediato aviso de la prisión de Jesús y en su casa estaba todo en movimiento. Las salas estaban iluminadas, las avenidas tomadas, los mensajeros corrían por el pueblo para convocar a los miembros del consejo, los escribas y todos los que debían tomar parte en el juicio. Muchos habían permanecido en casa de Caifás para esperar el resultado. Los ancianos de las diferentes clases se juntaron también, como los fariseos, los saduceos y los herodianos de todo el país se habían juntado en Jerusalén para la fiesta, y la tentativa contra Jesús había sido concertada de antemano entre ellos y el Gran Consejo. Los que tenían más odio contra el Salvador fueron convocados con orden de juntar y de traer para el momento del juicio todas las pruebas y testimonios que pudieran contra Jesús. Todos aquellos hombres perversos y orgullosos de Cafarnaún, de Tisra, de Nazaret, a quienes Jesús había dicho muchas veces la verdad en presencia del pueblo, se hallaban juntos en Jerusalén. Estaban llenos de odio y sedientos de venganza, y cada uno buscaba entre la gente de su país, que había venido a la fiesta, a algunos que a precio de oro quisieran presentarse como acusadores de Jesús. Pero todos, excepto algunas mentiras palpables, se concretaban a repetir las acusaciones sobre las cuales Jesús los redujo tantas veces al silencio en sus sinagogas. Todo el enjambre de enemigos del Salvador iba al tribunal de Caifás, conducido por los fariseos y los escribas de Jerusalén, a los cuales se juntaban muchos de los vendedores echados del templo por Jesús, muchos doctores soberbios a los cuales había cerrado la boca en presencia del pueblo, y algunos que no le podían perdonar el haberlos convencido de error y cubierto de confusión cuando a la edad de 12 años dio su primera enseñanza en el templo. Entre estos infinitos enemigos se hallaban pecadores impenitentes que todavía él no había querido curar, pecadores que habían reincidido y estaban otra vez enfermos, jóvenes vanidosos que no habían admitido por discípulos, buscadores de sucesiones, furiosos porque hizo distribuir a los pobres los bienes sobre que contaban, o porque había curado a las personas de quienes querían heredar, libertinos cuyos compañeros había convertido, adúlteros cuyos cómplices había restituido a la virtud, muchos aduladores de todos estos, otros muchos instrumentos de Satanás llenos de rabia interior contra toda santidad y por consecuencia contra el santo de los santos. Esta escoria del pueblo judío fue puesta en movimiento y excitada por algunos de los principales enemigos de Jesús y corría por todas partes al palacio de Caifás para acusar falsamente de toda suerte de crímenes al verdadero Cordero sin mancha que lleva los pecados del mundo, y para mancharlo con sus obras que, en efecto, ha tomado sobre sí y expiado. Mientras que esta turba impura se agitaba, mucha gente piadosa y amigos de Jesús, tristes y afligidos, pues no sabían el misterio que se iba a cumplir, andaban errantes aquí y allá y escuchaban y gemían. Si hablaban, eran rechazados. Si callaban, mirabanlos de reojo. Otras personas bien intencionadas, pero débiles e indecisas, se escandalizaban, caían en tentación y vacilaban en su convicción. El número de los que perseveraban era pequeño. Entonces sucedía lo que hoy sucede. Se quiere ser buen cristiano cuando no se disgusta a los hombres, pero hay quien se avergüenza de la cruz cuando el mundo la ve con malos ojos. Sin embargo, hubo muchos cuyo corazón fue movido por la paciencia del Señor en medio de tantas crueldades y que se retiraron silenciosos y desmayados. La grande y populosa ciudad y las tiendas de los extranjeros que habían venido para la Pascua estaban sumergidas en el reposo y en el sueño, cuando la noticia de la prisión de Jesús despertó a todos sus enemigos y amigos, y por todos los puntos de la ciudad
se vio ponerse en movimiento a las personas convocadas por los mensajeros de los príncipes de los sacerdotes. Iban a la luz de la luna o de antorchas por las calles, desiertas a aquella hora, pues la mayor parte de las casas tenían las ventanas y las puertas a un patio interior. Todos suben hacia Sión. Se oye acá y allá llamar a las puertas para despertar a los que duermen. Surgen en muchos sitios el ruido y el tumulto. Abren a los que llaman, los interrogan y se accede a la convocación. Los curiosos y los criados van a ver lo que pasa para contarlo a los que quedan. Óyese cerrar y atrancar puertas, pues algunas personas se inquietan y temen una sublevación. Se improvisan 1000 conversaciones diversas como estas. Lázaro y sus hermanas van a ver a quién se han entregado. Juana, mujer de Chuza, Susana y Salomé, se arrepentirán demasiado tarde de su imprudencia. Serafia, mujer de Sirac, tendrá que humillarse delante de su marido, que tantas veces le ha reprochado su entrañable adhesión al Galileo. Todos los partidarios de ese agitador parecían burlarse de los que no pensaban como ellos, y ahora más de 4 no saben dónde esconderse. Ya no hay nadie que tienda a los pies de su caballería mantos y palmas. Esos hipócritas, que siempre quieren ser mejores que los demás, van a recibir lo que merecen, pues están todos implicados en los negocios del Galileo. La cosa es mayor de lo que se creía. Yo quisiera saber cómo saldrán Nicodemo y José de Arimatea. Hace mucho tiempo que se desconfía de ellos. Están de acuerdo con Lázaro, pero son muy diestros. Todo se va a aclarar ahora. Así se oye hablar a algunas gentes irritadas contra algunas familias que fiaran en Jesucristo, y sobre todo contra las santas mujeres. En otras partes la noticia es recibida de un modo más conveniente. Algunos se aterran, otros gimen secretamente, o buscan algún amigo cuyos sentimientos sean conformes a los suyos para poderse desahogar con él. Pocos son los que se atreven a expresar altamente el interés que tienen por Jesucristo. No toda la ciudad está despierta aún, solo lo está en los sitios a donde los mensajeros llevan las convocatorias del gran pontífice y a donde los fariseos van a buscar a sus testigos. Parece que se ve en diferentes puntos de Jerusalén saltar chispas de odio y de furor que circulan por las calles, encontrándose con otras a las que se juntan y que, creciendo sin cesar, suben hasta Sión y van a parar al tribunal de Caifás como un río de fuego. Los soldados romanos no toman ninguna parte en este suceso, pero sus puestos están reforzados y sus cohortes están reunidas, observando con cuidado lo que pasa. Están casi siempre en observación en el tiempo de las fiestas de Pascua, a causa de la gran afluencia de extranjeros. Los judíos flanquean los alrededores de sus cuerpos de guardia, porque los fariseos se incomodan de tener que responder al ¿quién vive? Los príncipes de los sacerdotes no se han descuidado en comunicar a Pilatos la ocupación de Ofel y de una parte de Sión. Pero entre ellos hay desconfianza recíproca. Pilatos no duerme, recibe partes y da órdenes. Su mujer está acostada. Su sueño es profundo, pero agitado. Suspira y llora como si tuviesen sueños penosos. En ningún punto de la ciudad se revela mayor compasión que en Ofel respecto a los padecimientos de Jesús. Lo mismo en casa de los pobres criados del templo, que entre los jornaleros que allí habitan. Han despertado súbitamente en medio de una noche tranquila para contemplar a su maestro, su bienhechor, el que los ha curado y consolado, lleno de injurias y de malos tratamientos. Después vieron pasar a la dolorida madre de Jesús, y a su vista su aflicción se redobla. Era un espectáculo que partía al corazón ver a María y sus amigas andar por las calles a aquella hora, llenas de dolor y de angustias. Tienen que esconderse al acercarse una soldadesca grosera e insolente, porque la llenan de injurias como a mujeres de mala vida. Con frecuencia oyen conversaciones llenas de deleite cruel que les atormentan el corazón, y rara vez una palabra de consuelo sobre Jesús. Al fin, al llegar a su casa, caen rendidas, llorando y juntando las manos. Se sostienen y se abrazan.
vérselas doblegadas sobre las rodillas, cubierta la cabeza con un velo. Si llaman a la puerta, escuchan con inquietud. Llaman despacio y tímidamente. No es un enemigo el que así llama. Abren temblando. Es un amigo o el criado de un amigo de su maestro. Lo rodean acosándolo a preguntas y sus respuestas son nuevos dolores. No pueden sosegar, salen de nuevo a la calle y vuelven con doble tristeza. La mayor parte de los apóstoles y de los discípulos andan asustados por los valles que rodean a Jerusalén y se esconden en las grutas del Monte de los Olivos. Tiemblan al encontrarse, se piden noticias en voz baja y el menor ruido interrumpe sus tímidas comunicaciones. Mudan sin cesar de sitio y se acercan a la ciudad. Muchos suben al Monte de los Olivos, miran con inquietud las hachas que se ven cruzar por Sión, escuchan el ruido a lo lejos, se pierden en mil conjeturas diversas y bajan al valle con la esperanza de saber alguna noticia positiva. El ruido aumenta cada vez más alrededor del tribunal de Caifás. Esta parte de la ciudad está inundada de luz con las hachas y los faroles. Alrededor de Jerusalén óyese el grito discordante de los muchos animales que los extranjeros han traído para sacrificarlos. Inspiraba un sentimiento de compasión el balido de los innumerables corderos que debían ser inmolados en el templo al día siguiente. Uno solo se deja sacrificar sin siquiera abrir la boca, semejante a la oveja que llevan a la carnicería, al cordero que se calla en presencia del esquilador. Este es el Cordero de Dios, puro y sin mancha, es Jesucristo. Sobre todas estas escenas se extiende un cielo cubierto de señales maravillosas. La luna, con aspecto amenazador, está cubierta de manchas extrañas. Parece que está alterada y tiembla de llegar a su plenitud, pues Jesús morirá en ese momento. A mediodía de la ciudad corre Judas Iscariote, agitado por su conciencia, solo, huyendo ante su sombra, impulsado por el demonio. El infierno está desatado y excita por todas partes a los pecadores. La rabia de Satanás se redobla para aumentar la carga del Cordero. Los ángeles están entre el dolor y la alegría. Quisieran orar ante el trono de Dios y poder socorrer a Jesús. Pero no pueden, sino adorar en su admiración el milagro de la justicia y de la misericordia divinas que estaba en el cielo desde la eternidad y que comienza a cumplirse en el tiempo. Pues los ángeles también creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, que padecerá esta noche bajo Poncio Pilato, que mañana será crucificado, que morirá y que será sepultado, que bajará a los infiernos y que al tercer día resucitará, y que después subirá a los cielos, a donde será sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y que desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creen también en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna.